Ahora les presentamos nuestra segunda entrevista del día. Se trata del ingeniero Milton Morrison, administrador general de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, caminero, Laura, don Percio, un placer siempre estar por aquí. Se está robando todavía los cables. Decía el poeta Martín, una expresión que don Juan popularizó aquí. Sí. En política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Así que a veces las que no se ven son más importantes. Así es, así es. Muchísimos sectores que están apagados, otros que ustedes han restablecido, pero también continúan y les roban los cables. ¿Cómo terminar con este suplicio? Mira, lo primero que eso es un reto importante, el tema de combatir el fraude, el robo, no solo de la energía, sino también de eso, de los cables. Nosotros precisamente en estos momentos ya estamos concluyendo la iluminación de la 30 de mayo, el malecón, desde la Núñez de Cáceres hasta el peaje, que tenía más de 6 años apagada precisamente porque se roban los cables. Pero ya gracias a Dios estamos cerrando eso y le comentaba a ustedes fuera de cámara que me sentí muy bien cuando subí el ascensor aquí y un empleado de la empresa me decía, ¿usted es de Edesur? Y yo le decía así, me dijo, lo mejor que usted ha hecho es iluminar ese tramo de la 30 de mayo. Pero es una batalla, caminero, tremenda. Nosotros, la gente habla mucho de las pérdidas de energía en la distribuidora, pero las pérdidas de energía, ese robo de la energía, tiene mucho que ver con la conciencia social, porque las empresas distribuidoras no pueden tener un supervisor en cada cliente, en cada negocio, en cada casa. O sea que también necesitamos que la sociedad nos ayude, que haya de una u otra forma una manera de vigilancia colectiva. ¿Y las Américas? La iluminación de las Américas. Bueno, las Américas, tú sabes que mi rol es en Edesur, pero las Américas pertenece a Edeste y yo estoy casi seguro que así como nosotros en Edesur estamos viendo lugares icónicos que necesitan mayor iluminación, también Edeste lo va a hacer y Edenorte también. Ingeniero, parecería que hay más ladrones que cables. Bueno, usted sabe, don Percio, que hay toda una industria detrás de eso del cobre. Una industria que sustrae, se roba los cables, los vende a precio de vaca muerta ahí en algunos sectores de la capital. Y eso precisamente son de las cosas que hay que combatir. Pero esa es una industria que parece que todo el mundo la conoce. Bueno. Eso es como los puntos que venden retrovisores. Los retrovisores. Exactamente. Se los roban. Te lo roban y tú vas y se lo recompras. Y lo peor del caso es un robo que afecta al país, porque robarle a una distribuidora es robarle al país porque son empresas públicas, pero también contribuye a afectar lo que es la imagen visual, porque cuando tú tienes que quitar un cableado soterrado para tener que ponerlo aéreo, eso de una u otra forma en términos visual no ayuda bastante al ambiente. Esta ciudad parece un arrabal arriba. No, y mire, don Percio, ahora que usted dice eso, déjeme decirle algo, y aprovecho y le hago un llamado a las empresas telefónicas y de cable. La mayoría de esos postes de luz que ustedes ven con una cantidad de rollos y cables no son de electricidad. Los cables de electricidad son los que están un poco más arriba. Las empresas telefónicas y de cable tienen que ayudarnos para en esos postes que también nosotros se los alquilamos y ellos nos pagan un precio de peaje por eso, deben ayudarnos a corregir toda esa maraña de cables que tienen ahí, que la gente piensa que es de la distribuidora, pero la mayoría de las veces son cables de telefónica y Laura le preguntaba ahorita fuera de cámara sobre el tema de soterrar los cables. Sí. Que es un tema que se ha estado abordando desde distintos gobiernos. Y que hay varios proyectos. Hay un proyecto en la ciudad colonial, hay otro proyecto que se ha comentado en uno de los sectores céntricos de la capital. ¿Pudiéramos estar cerca de que realmente haya un proceso de soterrar todos estos cables que afean la vista de nuestras ciudades? Sí, miren, yo les voy a decir algo y que oiga el país esto claro. Ustedes saben cuál es la persona que más está preocupada y más quisiera hacer eso, el presidente Luis Abinader. Y ustedes me dirán, ¿y cómo el presidente? Claro, porque él me lo ha comentado. A él le molesta ver en el centro de la ciudad todos esos cables, tanto de telefónico, de electricidad, de cables, etcétera. Es que eso es una postal del subdesarrollo. Sí, y obviamente hay un proyecto en el casco central urbano que ojalá se pueda realizar o en este gobierno o en el próximo, el presidente Luis Abinader. Es evidente que eso no lo puede hacer un solo gobierno.
Por eso mismo. pero por eso, usted no escuchó lo que yo dije. O lo hacemos ahora o en el próximo espérate, antes de tú meterte en la elección. Pero no lo va a hacer. Tú metiste la reelección ya. No, pero espérense, que no me acabo del sector eléctrico. Pero la Constitución no le impide al presidente repostularse. Pero mire, ingeniero, eso no lo va a hacer. No prohíbe. Ingeniero, eso no lo va a hacer ni uno ni dos gobiernos. Es decir, tiene que ser un proyecto serio asumido por el país para que cada gobierno haga lo suyo como una manera consistente. Es como un metro, el sistema de metro. Ningún gobierno hace un metro de un tiro. Sí. Y fíjese qué pasó. El gobierno de Leonel Fernández, que lo inició, vino Danilo Medina, el propio gobierno de Luis Abinader, que dijo que no lo iba a continuar, ha continuado el metro, porque son realidades y necesidades que el país tiene. Pero por lo menos si el presidente está convencido, al presidente le tocaría plantear el proyecto, hacer el proyecto y comenzar a ejecutarlo posiblemente. Pero mire algo, en esta gestión. Eso es tal cual como usted lo dice, pero yo le voy a hablar la realidad desde el punto de vista operativo de la distribuidora. Para hacer eso necesitamos una sociedad dominicana, una ciudadanía consciente, porque precisamente cuando hablamos de el negocio del cobre aquí es precisamente por eso, que se roban los cables, lo venden en el mercado negro ilegal. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un trabajo así en el casco central, ustedes recuerdan que si eso se lleva a todas las áreas de distribución, de concesión de las empresas distribuidoras, ¿quién quita que entonces se roben los cables? ¿Quién quita que las conexiones ilegales entonces sean soterradas y nosotros las empresas distribuidoras no podamos darnos cuenta de eso? Entonces, pero se lo roban arriba. Pero allí es que voy, o sea que no es tan sencillo. Con ellos arriba. Precisamente por eso te digo que no es tan sencillo, o sea que debe haber un trabajo. Pero oiga, debe haber un trabajo, por lo menos en las zonas que puedan ser más vigiladas, y paulatinamente en el tiempo, como usted dice, en un plan a largo plazo, cambiar eso, pero no es tan sencillo. Cuando la riqueza andaba en el mar, los ladrones estaban en el mar. Sí. Estaban los piratas. Sí. Cuando bajaron abajo los bancos, los ladrones bajaron a tierra y estaban los bancos. Ahora los ladrones están en la web, porque el dinero circula por ahí. Entonces, donde quiera que usted meta los cables, el que se la quiera robar va a hacer un intento de robársela. Por tanto, el Estado estará siempre en la responsabilidad de cuidar eso. Obviamente. Y evidentemente usted dice una ciudadanía responsable, pero toda la ciudadanía no se roba los cables, se roba un grupito que posiblemente... Que son los menos y hacen ruido. Incluso algunos vinculados con el propio Estado. Así es. Ingeniero. Pero por eso le digo, es un trabajo en conjunto, porque aunque el que no se los robe tiene que denunciar al que se los roba, porque muchas veces nosotros sabemos quiénes están sustrayendo de manera ilegal la energía, pero nuestro silencio se convierte en cómplice de la misma... Ingeniero, con el tema de las pérdidas del sector eléctrico, a propósito de que se presentó un informe hace apenas unos días de la reducción general de la pérdida de las sedes, ¿cuál ha sido la situación particular de eso? Sí, mira, qué bueno que tú me tocas ese tema. Yo vi ese informe que salió un medio de comunicación, donde precisamente hacía un análisis de la reducción de pérdida desde el año 2020 al cierre del 2021. Miren, escuchen esto que les voy a decir y que el país me escuche bien. El tema de las pérdidas de energía, como se ha estado manejando de manera tradicional en la República Dominicana por los mismos medios de comunicación e indicadores que se han presentado, es totalmente erróneo. Las pérdidas de energía vistas como la relación entre la compra de energía y la facturación, históricamente ha sido un indicador manipulado, maquillado, para que pueda presentarse de una manera favorable. Por ejemplo, ¿qué impacta la pérdida de energía? Antes del gobierno de Luis Abinader, aquí en la República Dominicana las empresas distribuidoras hacían lo que se llamaba gestión de la demanda. Es dar apagones de manera expresa. ¿Para qué? Porque mientras menos energía tú le das a la gente, las pérdidas bajan. Desde que llegó el presidente Luis Abinader y dispuso que había que darle energía a todo el mundo, hemos roto históricamente el siguiente dato. En un año y medio, un año y 7 meses, se está supliendo el 98.5% de la demanda del país. Nunca en este país se había dado tanta energía como en el gobierno de Luis Abinader. Entonces, ¿por qué yo digo que antes se maquillaba? Porque cuando tú tienes un índice de pérdida de energía que depende de una facturación, por ejemplo, una facturación que nosotros encontramos en Edesur, encontramos una base de datos
con facturación ficticia. ¿Qué hace eso? Que como tú aumentas la facturación, el índice de pérdida te baja. Por eso es que tú ves que los indicadores en el año 2018 o 2019 o 2020 tenían niveles de pérdida menores que los que tenemos ahora. ¿Qué nosotros hicimos? Y oye esto, Laura, saneamos esa base de datos, porque este es el gobierno del cambio y el gobierno que el presidente está diciendo que tenemos que ser transparentes. Yo mismo en Edesur, y lo digo de manera responsable, saneé la base de datos, sacando mucha facturación basura, o sea, factura que tú nunca vas a cobrar, pero que mejore el índice de pérdida. Y de manera expresa, Edesur perdió en esos índices que presentan 2 puntos. Es decir, que yo pude estar 2 puntos por debajo para mostrarle a la ciudadanía de que estamos bien, pero yo no me engaño a mí mismo, ni vamos a engañar a un país. Ahora, tú ves ese informe que salió, que toman el dato erróneo. Cuando tú te vas al indicador real, que es el porcentaje de pérdidas de cobro, porque una cosa es el número de que pérdida física, pero hay pérdidas comerciales. En pérdidas comerciales, ¿tú sabes qué pasó? Edesur bajó la pérdida en 1% respecto al año 2020. Sin embargo, en el informe que presentaron en ese periódico dice que Edesur la subió, porque simplemente están viendo el índice de pérdida que es manipulado, el índice de pérdida que tiene elementos físicos, pero cuando tú te vas a lo comercial es otra cosa. ¿Qué ha pasado con Edesur? Hemos cobrado más que nunca la energía. Hemos aumentado el porcentaje de cobrabilidad. Cuando yo llegué de Sur estaba en 93.4, ahora cerré el año 2021 en 97.5, más o menos. Estamos dando mucho más energía. Cuando tú das más electricidad a la gente, los niveles de pérdida tienden a aumentar. Porque nosotros en este gobierno hemos dicho lo siguiente, y el presidente nos lo aclaró. Hay que romper el círculo vicioso que existía. Ustedes saben qué era lo que pasaba. Que los gobiernos pasados daban apagones para tener los numeritos que les gustan a los organismos internacionales de una manera maquillada. Aquí nosotros decidimos darle energía a la gente, porque antes la gente decía, yo no te pago la electricidad porque tú me das apagones. Y nosotros le decíamos, yo te doy apagones porque tú no me pagas la energía. Bueno, ahora nosotros le estamos dando energía a todo el mundo y por eso los índices... Bueno, sí, señores, aquí hay mucha gente que paga y el pobre paga. O sea, la gente que le llega una facturación paga. Oye esto, nosotros estamos, vuelvo y digo, cerca del 98% de todas las facturas que nosotros mandamos, la cobramos. ¿Y ese 2% que falta es de conexiones ilegales? Bueno, hay algo, retraso también en los meses y demás. Pero lo que quiero decir... Lo que se supone que si se factura... es lo que usted tiene identificado. Por tanto, ahí no están los ganchos metidos, porque el que se la roba no se le factura. Ahora, con ese 98% que usted dice que se está supliendo de energía a los consumidores, ¿cuál es el nivel de pérdida de una entidad como la que usted dirige? Exacto. Mire, ahora mismo, vuelvo y le digo, hay 2 tipos de índice de pérdida. Uno es las pérdidas físicas, que es la que mide la cantidad de gigavatios que se están perdiendo, pero ese tiene mucho que ver, ese índice, vuelvo y digo. Pero ese tiene que ver con la pérdida de transmisión. No, en la distribución en sentido general. Mire, el caso de Edesur, déjeme hablarle en el caso de Edesur. En el caso de Edesur, cuando nosotros llegamos al gobierno para que haya un elemento comparativo, nosotros recibimos a Edesur con un índice de pérdidas en términos físicos de 24%. Cuando saneamos la base de datos y estamos dando casi el 100% de la demanda, cuando antes se daba el 84%, hemos transparentado las pérdidas y están esas físicas en 26.1. Ahora, pero oiga esto, pero las pérdidas comerciales, bueno, para que se quede así, las pérdidas comerciales, o sea, la pérdida de cobro, que es el dinero, no es la otra que yo puedo maquillar con facturación. Lo que usted factura y cobra. Exacto. Estaban, cuando nosotros entramos en el 2020, en 28.5 y nosotros en Edesur la bajamos la pérdida por cobro a 27 y tanto. Esa es la realidad. Y ese en las otras distribuidoras tendrán otra realidad. Para el que lo está escuchando, perdón Laura, para el que lo está escuchando, vamos a expresar eso en dinero. ¿Qué significa eso en dinero? Bueno, es una pregunta, ya que usted me dice, mire, en términos económicos, vamos a verlo, estamos hablando que para que verlo en términos de empresa, porque no solo las pérdidas. El año pasado, la empresa Edesur tuvo un déficit global, para que tengan una idea,
de alrededor global, el déficit comercial fue como de 86 millones de dólares. Y en el déficit global, ya tomando en cuenta, alrededor de 243 millones de dólares. Nosotros recibimos de Hacienda cerca de 175 millones de dólares por el tema del subsidio a la tarifa eléctrica. Y eso te dice que la empresa Edesur junto con Edenorte y Edeste tuvimos el año pasado, el 2021, el menor déficit financiero que han tenido las tres sedes en los últimos tiempos, dando más energía y teniendo mayor nivel de satisfacción en el cliente. Aún dando los 175 millones de dólares de subsidio, sí, la empresa queda con un déficit de 96 millones de dólares. Si lo ven así, en sentido general, es claramente, o sea, hay una... Eso no hay manera de verlo de otra manera. No, claro, por eso usted me preguntó, yo se lo puse en términos concretos. Nosotros sí vemos la distribuidora, el subsidio a la tarifa ahora, que le da el gobierno. La otra pregunta, con ese escenario, ¿es posible llevar esas empresas por lo menos al punto de equilibrio que no le implique al gobierno tener que dar 175? Totalmente. Miren, ¿y qué tenemos que hacer? Miren, ¿qué hay que hacer? Oiga esto. Las empresas distribuidoras tienen que introducir tecnología. Para nosotros reducir esa pérdida de cobro, tenemos que introducir tecnología, tenemos que cambiar el sistema comercial, el sistema de medición, que es obsoleto desde cuando llegaron Unión Fenosa, oigan esto, y tenemos que entrar a utilizar mayor cantidad de medidores con telecorte a distancia. Los niveles todavía de facturas, de lectura y facturación son muy manuales. Es bueno que la gente lo sepa y yo lo digo de manera responsable como administrador de una de las redes. Es el reto que nosotros tenemos en este gobierno, es el reto que tiene el Consejo Unificado de las redes, es el reto que tiene el Ministerio de Energía y nosotros como administradores. Llevar la tecnología. ¿Por qué? Porque más del 50%, casi el 60% de la lectura y facturación es manual. Eso de que una gente va y mira un medidor a ver cuánto consumió y mandarle, eso es cosa del pasado. Nosotros tenemos que tecnificar porque dependemos mucho de las brigadas que hacen el corte, porque gran parte de la ilegalidad que nosotros como empresa certificada ISO, antisoborno, hemos descubierto que gran parte del robo de la energía y eso es un contubernio que existe entre a veces empleados de la empresa, contratistas de la empresa y el cliente o usuario que le paga a ellos. Entonces, nosotros, don Percio, para llevar a una empresa de sur o una empresa de este o de norte que pueda reducir esa brecha, hay que tener claro que tenemos que cambiar lo manual por la tecnología, como existe en otros países que ha dado muchos resultados. Morrison, ¿por qué mantener las EDES como empresas y no convertirla o dejar que se elimine y que sea Energía y Minas quien la maneje y que la opere? Según algunos técnicos, ¿qué puede usted decirle a esos técnicos? No, mira, yo no he escuchado esa tesis así que sea el Ministerio de Energía y Minas que lo maneje, pero no, o sea, no tendría sentido, o sea, porque pero el ministerio no maneja ninguna. No, por eso que le digo, o sea, porque es un ministerio, ella tiene que quedarse como empresa. Ahora mismo la CDEE pasó a formar parte de Energía y Minas y se supone que es la responsable de eso. Bueno, lo que pasa es que ustedes han escuchado una expresión que dice, si se sigue haciendo lo mismo, nunca vamos a tener resultados diferentes. Entonces, señores, estemos claros. Las empresas distribuidoras, desde que llegaron, desde que se capitalizaron aquella vez, hasta que nosotros tomamos las empresas distribuidoras ahora, 20 años en eso, señores, no han dado pie con bola. Ahora vamos a pensar... Las administraciones, los esquemas no han funcionado. Por eso es que nosotros tenemos que dar un salto diferente. Fíjense que yo estoy hablando, esto hay que modernizar esas empresas distribuidoras, introducir tecnología. ¿Ustedes saben por qué? Porque el problema no está si lo maneja el ministerio o si es una sola empresa. Bueno, el tema está en que tienen que funcionar. Oiga esto, don Percio, que con esto es importante lo que voy a decir. Como empresas de servicio. ¿Qué significa eso? Señores, una empresa de servicio, que si a mí se me quema de golpe 100 transformadores y yo tengo que reponer 100 transformadores y yo no lo tengo en almacén, porque hemos tenido con toda esta crisis dificultades, yo no puedo salir a comprar esos 100 transformadores. Yo tengo que hacer un proceso de licitación sujeto a la ley 340. Dígase, no es que yo estoy opuesto a eso, yo estoy planteando un esquema.
Si a una empresa privada tiene que comprar algo para darle un servicio a su cliente, las respuestas son inmediatas. En la distribuidora no es así. Entonces, eso es una de las trabas que nosotros tenemos como empresa. Y segundo, dejar que operen bajo una lógica de mercado para poder dar un servicio. Finalmente, Milton, el tema de los aumentos de las tarifas, ¿cómo va a impactar la situación de las sedes y el tema de las pérdidas? Bueno, lo primero, tú has visto que hay todo un proceso que se ha estado graduando, escalonado. Han visto los impactos, los clientes han ido absorbiendo el impacto. No es un impacto de golpe como una vez se planteó, ha sido gradual. Nosotros mismos aquí lo dijimos que no iba a haber ese impacto. Pero obviamente yo no me quiero adelantar porque yo quisiera ver, ustedes ven que el gobierno actualmente está tomando medidas para, digamos, salvaguardar la economía de la sociedad. Entonces no sé qué pasará con el tema de la tarifa que la superintendencia está mirando. Yo diría que si bien es cierto que las empresas distribuidoras necesitamos cobrar la tarifa real, porque no se cobra, hay un subsidio en la tarifa, pero también hay que pensar en el cliente y en los bolsillos de los dominicanos en un momento tan crítico como lo tenemos hoy en día. Bueno, ojalá lo sigan pensando, eso suena bien, ese análisis. Gracias, Milton, por haber estado con nosotros. Despedimos, señores, al ingeniero Milton Morrison.